Bueno, para dar continuidad a nuestras clases de biomecánica, hoy vamos a hacer una recopilación de todo aquello que hemos visto en clases anteriores y la vamos a aplicar en una articulación muy importante que es la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral que hace parte de una región importante que es la región del hombro, muy móvil y con mucha ventaja mecánica en el cuerpo humano. Podemos encontrar que la articulación glenohumeral hace parte de una región, como ya lo había comentado, en donde hay varios segmentos óseos involucrados, pero tiene unas características biomecánicas muy particulares, muy importantes. Uno, que es la articulación más externa del cuerpo humano. Si nosotros vemos, somos un triángulo. Entonces, la articulación glenohumeral es la articulación que más externa está. Por lo tanto, la hace también muy vulnerable a lesiones porque es la articulación que está más afuera. Es más vulnerable a lesiones, pero también es una de las articulaciones más inestables. La inestabilidad está dada por dos cosas. Uno, por la ubicación que tiene, que es la más externa, por lo tanto es la más factible a que nosotros recibamos lesiones en ella, pero además por la poca congruencia que hay entre sus carillas articulares. Podemos ver que la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea de la escápula, entonces eso lo hace un poco incongruente, eso le genera un poco más de inestabilidad. También vamos a encontrar que esta articulación es denominada complejo articular porque no es una sola, o sea, no es dos segmentos óseos nada más, sino que hay una cantidad de articulaciones que funcionan de manera coordinada. Y es la articulación más móvil del cuerpo, con más rango de movimiento. Ninguna otra articulación en el cuerpo tiene 180 grados de movilidad como la articulación glenohumeral. Esta articulación, este complejo articular que vemos aquí está compuesto por 5 articulaciones. 5 articulaciones que tenemos aquí. Aquí observamos aquí observamos las 5 articulaciones y vamos a observar cuáles son. Vamos a encontrar unas articulaciones que son glenohumeral, que está formada entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. La articulación acromioclavicular, que está formada entre el acromión y la clavícula. La articulación esternocostoclavicular, que está formada por el esternón, la primera costilla y la clavícula. Esto es una articulación muy importante. Fíjense que a pesar de que estoy buscando imágenes para colocar en la diapositiva, cuando hablo del hombro, cuando busco hombro, casi nunca incluyen el esternón dentro de las imágenes, viendo que esto es una articulación súper importante para el funcionamiento de este complejo articular. Vemos aquí particularmente que está dividida en dos grupos, que son unas articulaciones verdaderas y unas articulaciones falsas. ¿Qué son las articulaciones verdaderas? Las articulaciones verdaderas son aquellas que están unidas por cartílago articular, es decir, donde se unen dos segmentos óseos propiamente dicho y en el cual el extremo está recubierto por un cartílago hialino que forma precisamente una articulación. Esa es una articulación verdadera, como por ejemplo la glenohumeral, la coxofemoral, la tibioperonea astragalina, la femorotibial. Son articulaciones verdaderas, son dos segmentos óseos que están unidos. Mientras que las articulaciones falsas son aquellas articulaciones que las estructuras que van a estar en contacto no son segmentos óseos, no es cartílago, sino que las articulaciones que van a estar en contacto, las estructuras que van a estar en contacto son tejido blando. Entre esas vamos a encontrar estas dos articulaciones que hacen parte del complejo del hombro, que son la articulación escapulotorácica, que está formada por la escápula y el tórax, y la articulación subdeltoidea. Esta articulación escapulotorácica, fíjense que que nosotros cuando realizamos un movimiento de la escápula sobre el tórax, no es ese segmento óseo que está recubierto por un cartílago que se desliza sobre las costillas, no. Aquí nosotros vamos a encontrar que debajo de la escápula, o el músculo que está debajo de la escápula, es el subescapular, que se desliza sobre los intercostales y los serratos que están recubriendo el tórax. Entonces no son cartílago, sino tejido blando los que están en contacto, por eso se denominan articulaciones falsas. La otra articulación falsa es la articulación subdeltoidea, que está compuesta por el tendón del deltoides y el tendón del manguito de los rotadores.
Ese tendón del deltoides viene verticalmente, mientras que el tendón de los rotadores está ubicado de manera horizontal. ¿Por qué decimos que es una articulación? Porque estas dos estructuras siempre tienen una fricción, hay una fricción constante en ellas y que genera un movimiento importante del hombro. Es decir, nosotros casi nunca hacemos movimientos lineales, sino movimientos combinados, en donde siempre vamos a estar moviendo el deltoide sobre los rotadores o el tendón de los rotadores sobre el deltoide. Entonces, ese roce entre ellas dos, entre esas dos estructuras, en medio de esta hay una bursa, hay una bolsa que precisamente la protege, y eso hace que se haya formado una especie de articulación, es decir, que eso se haya envuelto en una cápsula para evitar que estos dos tendones se desgasten, precisamente se lesionen, y eso formó precisamente esa articulación falsa, que es la articulación subdeltoidea. En esta articulación nosotros vamos a encontrar unos segmentos óseos que la componen, y esos segmentos óseos tenemos que describirlo para poder mirar cuáles son sus atributos y que los hacen pertenecientes precisamente a esta región. Estos segmentos óseos son el húmero, un hueso largo que se encuentra ubicado en el tren superior del cuerpo, en la parte externa del tronco. Este húmero está formado por una cabeza, la cabeza humeral. Vamos a encontrar dos tuberosidades o dos, la tuberosidad mayor, que es la externa, y la tuberosidad menor, que es la anterior, o troquín y troquíter. Entre esas dos tuberosidades vamos a encontrar un surco que se denomina la corredera bicipital, y ahí es donde se aloja la porción larga del bíceps. Vamos a encontrar en la parte inferior, en la parte anterior, vamos a encontrar de medial a lateral la epitróclea, la tróclea, el cóndilo y el epicóndilo, y en la parte posterior de igual forma la tróclea, el cóndilo y el epicóndilo, pero vamos a encontrar la fosa olecraniana también. Entonces vamos a encontrar que esto es un hueso largo que tiene tres bordes, tiene tres caras, y está ubicado medialmente. Vamos a encontrar que la cabeza del húmero está ubicado con relación a la cavidad glenoidea medial, superior y anteriormente. Es decir, que la cabeza del húmero está hacia adelante, hacia medial y hacia superior. Vamos a encontrar también otro hueso que es la escápula. Este es un hueso plano, pero también es irregular. Es un hueso que es muy accidentado anatómicamente, pero que está compuesto por hueso laminar. Tenemos que está compuesto por el ángulo superior de la escápula, el ángulo inferior, el borde medial, el borde lateral, la cavidad glenoidea, el acromión de la escápula. Vamos a encontrar la fosa subescapular, la apófisis coracoides. Aquí tenemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la espina de la escápula, y bueno, aquí encontramos la cavidad glenoidea. Si pueden ver, es un músculo que está muy accidentado anatómicamente, y es importante mencionar esto porque esta característica de ser muy accidentado anatómicamente le da la posibilidad de tener mucha inserción muscular. Es decir, hay varios músculos importantes que se insertan en ella, y por eso es muy accidentado. Vamos a encontrar el esternón, que es un hueso plano, pero es un hueso también neumático, es decir, es plano, pero es de los gruesos. ¿Por qué? Porque hace parte del tórax y soporta mucha presión. Ella está compuesto por tres partes, que es el manubrio external, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que es la parte inferior. Fíjense que en el manubrio external vamos a encontrar las carillas articulares para la primera costilla y para la clavícula, y en el cuerpo vamos a encontrar las carillas articulares para las costillas, ¿sí? Entonces podemos determinar que esto es un hueso plano. También vamos a encontrar la clavícula. La clavícula es un hueso que está denominado dentro de los largos, uno de los cortos. Tiene forma de S itálica. Vamos a encontrar una cabeza de la clavícula, una cabeza de la clavícula, un extremo acromial de la clavícula, un borde anterior, un borde posterior, una cara superior y una cara inferior. Y también vamos a encontrar la primera costilla, que es un hueso plano, pero que es plano horizontalmente. Podemos decir que la primera costilla es como la tapa del tórax, y también es determinado como, vamos a encontrar la cabeza de la primera costilla, que está articulada con el esternón,
y el borde vertebral de la primera costilla que se articula con las vértebras, con la primera vértebra dorsal. Vamos a encontrar un borde medial, un borde lateral, un borde interno y un borde externo, una cara superior y una cara inferior. Esos son los segmentos óseos que vamos a encontrar en el complejo articular del hombro. Bueno, ya que estuvimos analizando los segmentos óseos, ahora vamos a analizar otras estructuras anatómicas que son igual de importantes. Una de ellas es la cápsula articular. ¿Por qué nosotros hablamos de la cápsula articular del hombro? Porque así como los ligamentos, esta estructura es la que va a delimitar los segmentos óseos, es la que va a envolver los segmentos óseos y es la que prácticamente nos va a clasificar y nos va a decir qué tipo de articulación es según la manera en que nosotros la vayamos a clasificar, ¿no? Podemos determinar que la cápsula estabiliza, compacta, une también esos segmentos óseos a los cuales nosotros vamos a hacer precisamente ese análisis. Entonces, vamos a encontrar algo muy particular y es que la cápsula del hombro es una estructura muy asombrosa porque ella está muy delimitada. Ella va desde los bordes articulares, es decir, del cuello anatómico, del húmero hasta todo el borde de la cavidad glenoidea de la escápula, incluyendo el rodete glenoideo, va de un borde al otro. Pero lo particular de la cápsula articular del hombro es la dirección que tienen sus fibras. Aquí no la observamos bien, no encontré una imagen como que me mostrara exactamente eso. Bueno, no la busqué a profundidad. Pero la oblicuidad de sus fibras hacen que la estructura, que esa articulación, cuando está en reposo, sea una articulación muy estable. Es decir, imagínense, la cápsula es una bolsa, imaginémonos una bolsa entonces. Cuando nosotros tenemos una bolsa y la bolsa la estiramos y hacemos mucha fuerza a la bolsa, se va a deformar, deja de ser bolsa, pero se va a deformar un poco. Pero si nosotros enrollamos ese plástico, esa bolsa, y tratamos de estirarla, va a ser mucho más complicado. Eso es lo que pasa con la cápsula. La cápsula del hombro, sus fibras son oblicuas cuando está en la posición en reposo. Entonces, cuando nosotros estamos en reposo, cuando estamos con los brazos a lo largo del cuerpo, no tanto en reposo, sino con los brazos a lo largo del cuerpo, la cápsula estabiliza muy bien la articulación, es decir, es muy poco probable que tú en esta posición te luxes con facilidad. Entonces, tanto es que generalmente cuando nosotros vamos a hacer fuerza con el hombro, generalmente pegamos el brazo al tronco para poder hacer la fuerza con el hombro. Esa es la posición más estable. ¿Por qué? Porque las fibras de la cápsula están enrolladas sobre sí y están haciendo que esta estructura tenga mayor estabilidad, para la redundancia. Pero cuando nosotros empezamos a hacer los movimientos, esa cápsula, las fibras se desenrollan, es decir, no están tan oblicuas, sino que están más paralelas unas a las otras. Y es precisamente ese momento en el que nosotros tenemos esa articulación mucho más vulnerable. Tanto es que el punto más vulnerable y más distendido de la cápsula es cuando nosotros hacemos flexión leve ABD y una leve rotación externa. Ahí es donde más vulnerabilidad tiene precisamente la articulación, porque las fibras de la cápsula están completamente casi en posición paralela y no tienen esa oblicuidad que las caracteriza. Entonces, importante eso de la cápsula. Va entonces del borde de la glenoide o de la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Esta cápsula podemos decir que es laxa en la parte inferior y posterior, claro, es mucho más suelta en la parte inferior y posterior y es mucho más densa en la parte superior y anterior. ¿Por qué? Porque en la parte inferior yo tengo que permitir realizar el movimiento de ABD, y en la parte posterior para poder permitir el movimiento de flexión. Es más densa, por lo tanto, en la parte superior y anterior, porque recuerden que el resto, la extensión, el movimiento de extensión es mucho más corto, es menor que el movimiento de flexión
y prácticamente el movimiento de ADD es el regreso de la ABD, por lo tanto hay más densidad en la cápsula en ese lado. Entonces es como si nosotros, es como cuando nosotros tenemos una camisa que nos queda muy justa. Entonces cuando nosotros tratamos de levantar la mano con una camisa que nos queda muy justa, no vamos a poder. Si la cápsula de la articulación del hombro fuera muy densa en la parte inferior, nosotros no pudiéramos levantar el brazo. Por lo tanto, es mucho más suelta en la parte inferior y en la parte posterior para poder facilitar los movimientos de flexión y de ABD. Vamos a encontrar también unos ligamentos estabilizadores. Fíjense que estamos hablando todo de la parte de los estabilizadores de tejido blando, que son muy importantes, son estabilizadores dinámicos, podríamos decir, porque ellos facilitan el movimiento, pero al mismo tiempo limitan ese movimiento y direccionan el movimiento. Esa precisamente es la función de estos ligamentos. Vamos a encontrar unos ligamentos muy importantes aquí y vamos a empezar por los primeros, que son los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales son tres: el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. Vamos a encontrar, estos van desde la cabeza del húmero hasta la cavidad glenoidea de la escápula, por ende el superior va desde la cabeza, desde la parte superior de la cabeza del húmero a la parte superior de la cavidad glenoidea de la escápula. Fíjense que estos tienen forma como de N o de Z invertida. ¿Por qué? Porque el medio va de forma oblicua, o sea, no va tan transversal, sino de forma oblicua, y el inferior sí va desde la parte inferior de la cavidad glenoidea hasta la parte inferior de la cabeza del húmero. Entonces son tres ligamentos que estabilizan el movimiento anterior del húmero, limita el movimiento anterior de esa articulación. Vamos a encontrar otros ligamentos que son los ligamentos coracoclaviculares, desde la apófisis coracoides hasta la clavícula. Vamos a encontrar que estos son los conoides y el trapezoide. El conoide es más posterior, mientras que el trapezoide es anterior. El ligamento humeral transverso, que es el ligamento que, fíjense que es un ligamento. ¿Cuál es la función del ligamento? Estabilizar un segmento óseo con el otro. El ligamento humeral transverso no estabiliza dos segmentos óseos. Él va de un borde al otro borde de la corredera bicipital, y lo que trata de estabilizar es precisamente la ubicación de la porción larga del bíceps para que este no se salga de esa corredera bicipital. Entonces el ligamento humeral transverso va de un borde al otro borde de la corredera bicipital, ¿sí? Y vamos a encontrar también el ligamento coracohumeral, que va desde la apófisis coracoides hasta el húmero. Fíjense que aquí está cortado para que se pueda evidenciar el ligamento glenohumeral superior. Todos estos ligamentos, tanto el coracohumeral como los glenohumerales, refuerzan la cápsula articular. Entonces, precisamente eso hace que esa estructura sea mucho más estable. Y de hecho, fíjense que es menos frecuente, no digamos que no, pero es menos frecuente la luxación anterior del hombro, es más frecuente la posterior, porque en la anterior hay más ligamentos estabilizadores. Dentro de esta estructura también vamos a encontrar, o dentro de este complejo también vamos a encontrar una estructura muy importante, que es un fibrocartílago, que es el rodete glenoideo. El rodete glenoideo es un fibrocartílago que se encuentra en el borde de la cavidad glenoidea hacia la parte externa. Es un fibrocartílago articular que se encuentra desde el borde externo de la cavidad glenoidea hacia la parte de afuera. ¿Cuál es su objetivo? Recuerden que habíamos hablado anteriormente que la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea, es decir, hay muy poca congruencia anatómica entre estas dos estructuras. Bueno, entonces el rodete glenoideo, la función de ella es aumentar la amplitud de la cavidad glenoidea con el fin de mejorar la coaptación de la cabeza del húmero con esa cavidad, para que ésta tenga mejor movimientos articulares, y bueno, y se pueda determinar también sea una articulación mucho más estable. Sin el rodete podemos determinar que esto no es una estructura compleja, es decir, no podemos determinarlo como un disco o un menisco como tal, no, porque no está entre las dos superficies articulares, lo que está en el borde de la cavidad glenoidea y va hacia la parte de afuera para aumentar ese tamaño, esa congruencia de esa estructura, más no precisamente entre las dos superficies articulares. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene una gran importancia biomecánica
cuando se altera la cavidad, el rodete glenoideo, cuando hay una lesión del rodete glenoideo, es muy frecuente el desgarro de este rodete en deportistas y muchas veces no tenemos eso en cuenta cuando vamos a hacer una rehabilitación biomecánica o una rehabilitación física y no tenemos en cuenta esas limitaciones y tratamos de exigirle mucho más al paciente sin tener en cuenta precisamente este tipo de lesiones. Debemos tener mucha más precaución en el momento que vayamos a hacer la valoración de hombro para poder identificar y para poder descartar lesiones en el rodete glenoideo. Bueno, ya que hablamos de todas estas estructuras anatómicas que cumplen un papel tan importante en la biomecánica de la articulación, vamos a pasar entonces ahora a poder clasificarla, a poder determinar cuál es su osteocinemática, o mejor dicho, el movimiento del segmento óseo, cuál es la artrocinemática, es decir, vamos a hacer otro tipo de análisis descriptivo y biomecánico de esta articulación. Entonces, podemos determinar entonces que la articulación glenohumeral tiene dos segmentos óseos que son el húmero y la escápula y tiene sus carillas articulares que es la cabeza del húmero, que es una estructura convexa que se une a la cavidad glenoidea de la escápula, que es una estructura cóncava, y que esa concavidad es aumentada en diámetro por el rodete glenoideo, que también viene siendo una estructura cóncava. Esta clasificación que nosotros vemos aquí, vamos a encontrar que esto es una clasificación según como la estructura anatómica que podemos realizar, es decir, la clasificación funcional y la clasificación convencional junto con la clasificación biomecánica que hace McConnell, teniendo en cuenta, por ejemplo, la aplicación de la ley cóncavo-convexa de Kaltenborg. Kaltenborg se basa precisamente en esa clasificación que hace McConnell de las superficies articulares para poder determinar ese movimiento intrínseco de la articulación. Entonces, la clasificación articular podemos determinar que la glenohumeral es una articulación obviamente móvil, por lo tanto es diartrósica y es sinovial. Tiene mucho movimiento de sinovial porque tiene cápsula sinovial, membrana, líquido sinovial, ligamentos estabilizadores intra y periarticulares, pero anatómicamente también podemos determinar que es una articulación simple porque dentro de la cápsula principal vamos a encontrar dos segmentos óseos, que son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Pero funcionalmente esto es una articulación compuesta porque no hay posibilidad de que la articulación glenohumeral trabaje sola. Es decir, si yo voy a hacer una ABD que tiene 180 grados de rango de movilidad, la ABD de hombro, si solamente la articulación glenohumeral inicia el movimiento, es la más grande, inicia el movimiento hasta los 60 grados de ABD aproximadamente. Desde los 60 grados hasta los 120 grados aproximadamente ya empiezan a adjuntarse otras articulaciones, es decir, cuando yo paso de los 60 grados ya la escápula empieza a deslizarse sobre el tórax. Cuando yo paso de los 120 grados ya la clavícula, que la tengo en esta posición, tiene que elevarse, por lo tanto tiene que moverse la articulación acromioclavicular y la esternocostoclavicular, ¿ok? Para poder realizar el movimiento completo. ¿Qué pasa? Ahí es donde yo les digo, y es que la articulación glenohumeral es muy importante, sí, pero no es la única que genera el movimiento y no es la más de las más. Me refiero a que ella tiene que trabajar obligatoriamente en conjunto con el resto de articulaciones porque si no, el movimiento no se puede generar. Es más, si yo realizo una ABD y la ABD es hasta 60 grados y la escápula no se desliza sobre el tórax, el húmero llega hasta ahí. El húmero llega hasta ahí. Si yo pasé de los 60 grados, perfecto, bien, y por alguna casualidad tuve algún accidente automovilístico y tuve una lesión en donde me causó una hipomovilidad de la articulación
esternocostoclavicular. Miren que acá no estoy hablando nada, lesión a nivel del esternocostoclavicular, y yo empiezo a realizar el movimiento por encima de los 90 grados, lo más seguro es que yo vaya a tener una lesión a nivel, una compresión de manguito de los rotadores, una bursitis, que generalmente siempre nosotros como personal de la salud siempre lo buscamos en esta zona, hombro aquí, pero no buscamos esas estructuras periféricas que pueden influir mucho en la mecánica funcional de esa estructura. Entonces, una lesión a nivel de la articulación externo-costoclavicular me va a limitar los últimos grados de movilidad del complejo del hombro, de ABD y de flexión también. ¿Listo? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta también en el momento de realizar esa valoración biomecánica de esa articulación. Entonces, por eso es una articulación que anatómicamente es simple porque tiene dos segmentos óseos, pero funcionalmente es compuesta porque sin el resto de los segmentos óseos ella tampoco puede realizar su rango de movimiento completo. Mecánicamente es una articulación ovoide. Recordemos que es una articulación ovoide, es aquella articulación ovalada, es aquella articulación que está unida a una carilla completamente convexa con una carilla completamente cóncava. Entre estas podemos encontrar la articulación coxofemoral, es una articulación ovoide, la glenumeral, como podemos mirar, es decir, nosotros la cabeza del fémur y la cabeza del húmero, por donde nosotros volteamos la cabeza del fémur y la cabeza del húmero, y por donde quiera que la veamos va a ser una estructura convexa, y la cavidad glenoidea de la escápula y el acetábulo es una estructura cóncava por donde la vean. Por ejemplo, la articulación húmero-radial también es una articulación ovoide, que también es una carilla completamente cóncava que se articula con una completamente convexa. Mientras que también vamos a encontrar las articulaciones en silla de montar, en donde en la misma carilla articular, en un plano, la vamos a encontrar cóncava, mientras que en otro plano la vamos a encontrar convexa, como por ejemplo en la articulación húmero-cubital. Vemos que la tróclea humeral, si la vemos en el plano frontal, va a ser una estructura cóncava, pero si la vemos lateral, es una estructura convexa. Eso como para contextualizarlo en ese tipo de clasificaciones. Entonces, en una articulación móvil diartrósica sinovial, anatómicamente simple y compuesta, mecánicamente es ovoide y es no modificada o inalterada porque dentro de su grado de movilidad tiene más de 2 grados de movilidad, es decir, tiene 3 ejes de movimiento. Recuerden cómo vamos a determinar nosotros cuántos ejes tienen las articulaciones. Vamos a determinar que dependiendo de los movimientos que tenga, tenemos la flexión y la extensión, que es un movimiento y se realiza en un plano, por lo tanto tiene un eje. La ABD y la ADD son otros dos movimientos, pero que se realizan en otro plano, por lo tanto tiene otro eje. Y la rotación interna y la rotación externa, que son otros dos movimientos que se realizan en el mismo plano, que es el transversal, y lo atraviesa otro eje. Es decir, que el hombro, el complejo del hombro, la articulación glenumeral, es atravesado por el eje sagital o anteroposterior, por el eje transversal en sentido coronal, y también es atravesado por el eje vertical o longitudinal, es decir, son 3 ejes que tienen movimiento. Las articulaciones ovoides alteradas u ovoides modificadas son aquellas articulaciones que tienen 1 o 2 grados de movilidad. Por ejemplo, la húmero-radial, recuerden que habíamos hablado de ella y decíamos que esta es una articulación ovoide también. Bien, ¿cuál es el movimiento que hace la articulación húmero-radial? Flexión y extensión de codo. Por lo tanto, tiene 2 movimientos que se realizan en un mismo plano, por lo tanto, la atraviesa un solo eje mecánico. ¿Listo? Entonces, es por eso que realizamos este tipo de clasificación de esa articulación. La osteocinemática, para hacer un análisis osteocinemático debemos identificar cómo se mueve y dónde se mueve el segmento óseo, qué tipo de movimiento realiza. Recuerden que los movimientos osteocinemáticos vamos a encontrar que van a ser de 2 tipos: giros, que son los movimientos del segmento óseo sobre su propio eje mecánico, y balanceos, que son movimientos lineales o pendulares que pueden realizar estos huesos y que se pueden combinar giros con balanceos. Estos balanceos, recuerden que pueden ser puros e impuros. El puro es el recorrido más corto que describe un hueso durante ese movimiento precisamente, y el balanceo impuro es ese recorrido más largo que describe ese hueso durante el movimiento y que está combinando
giros precisamente con balanceos o curvas, podemos determinar. Entonces, miren qué observamos aquí. Vamos a mirar que el movimiento de flexión, ahí está mal, el movimiento de flexión, vamos a encontrar un balanceo puro en un plano sagital y lo atraviesa un eje transversal en sentido coronal. Entonces vamos a encontrar ese balanceo que es la flexión y la extensión, es un balanceo puro, es decir, es un balanceo lineal que nosotros vamos a realizar, es un péndulo que realiza esa articulación y se realiza precisamente en ese plano sagital y es atravesado por ese eje coronal o ese eje transversal en sentido coronal. La extensión de igual manera es hacia atrás, se realiza en el mismo plano y con el mismo eje. Vamos a encontrar que la flexión tiene un rango de movilidad de 0 a 180 grados, mientras que la extensión tiene un rango de movilidad de 0 hasta 70 grados. La ABD y la ADD son igual, balanceos puros que se realizan en un plano, pero en este caso viene siendo en un plano frontal o coronal. Yo abro mis brazos y ese es el movimiento de ABD, el plano frontal o coronal, y es atravesado por un eje anteroposterior o un eje sagital. ¿Listo? La ABD es un movimiento que se realiza de 0 a 180 grados, mientras que la ADD es el movimiento de regreso y es de 180 grados a 0. Las rotaciones se hacen en un plano diferente porque las rotaciones desde la posición anatómica, cuando hacemos la posición donde realizamos los movimientos biomecánicos, vamos a colocarnos en posición anatómica y vamos a hacer rotación interna y rotación externa del hombro, rotación interna, rotación externa. Vamos a encontrar que este movimiento se realiza en un plano transversal, por lo tanto es atravesado por un eje vertical o longitudinal. Los movimientos son mayormente la rotación interna que la rotación externa y puede llegar hasta los 90 grados o más la rotación interna. ¿Listo? Aquí vemos los movimientos, unos dibujos bastante particulares, pero ahí están. La descripción artrocinemática que vamos a realizar de estos movimientos o esta descripción artrocinemática la vamos a hacer aplicando varias cosas. Primero, aplicando la ley cóncavo-convexa de Freddy Kaltenborg, que recuerde que nos dice que no hay articulaciones planas, sino que debe haber una carilla articular cóncava y una convexa para que puedan ser congruentes, y que vamos a encontrar dos momentos, un momento cóncavo-convexo y un momento convexo-cóncavo. El momento cóncavo-convexo, esa carilla cóncava va a estar fija y la convexa es la que va a generar el movimiento, mientras que el momento convexo-cóncavo, la carilla articular convexa es la que está fija, mientras que la carilla móvil va a ser la cóncava, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que durante los movimientos desde la posición anatómica de la articulación glenohumeral, vamos a tomar un momento cóncavo-convexo. ¿Por qué? Porque es el húmero el que se va a mover sobre la escápula, es decir, es la cabeza del húmero, la carilla convexa, la que se va a mover sobre la escápula, que es la carilla cóncava. ¿Por qué nosotros debemos determinar esto? Fácil, porque es que hay momentos en donde las carillas se invierten. Por ejemplo, yo hago una flexión de rodilla y si me agacho, se llama flexión de rodilla, pero ahí el fémur es el que más se está moviendo sobre la tibia. Pero si yo doblo mi rodilla hacia atrás, pues ahí no me están viendo por la cercanía de la cámara, doblo mi rodilla hacia atrás, es la tibia quien se está moviendo sobre el fémur. Entonces son dos estructuras completamente, dos movimientos completamente distintas. Cuando yo me agacho, más hay movimiento de una carilla convexa, mientras que cuando doblo la pierna hacia atrás, hay más movimiento de una carilla cóncava. ¿Listo? Entonces, para describir precisamente esta ley cóncavo-convexa, escogimos precisamente el momento cóncavo-convexo, y en donde en el movimiento de ABD hay un deslizamiento inferior. Recuerden los movimientos artrocinemáticos: deslizamiento, rodamiento, tracción, compresión, giro.
Esos son los movimientos artrocinemáticos o deslizamiento y rodadura, que precisamente son los puntos en donde se pueden tener congruencia las articulaciones. Y vamos a encontrar que cuando hay una ABD de hombro hay un deslizamiento inferior y rodamiento superior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea de la escápula. Cuando hay un movimiento de ABD hay un deslizamiento superior y un rodamiento inferior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea de la escápula. Vamos a encontrar que en el movimiento de flexión hay un giro y rodamiento superior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea de la escápula, mientras que en extensión hay un giro y rodamiento inferior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea de la escápula. En la rotación externa hay un deslizamiento anterior y rodamiento posterior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea, mientras que en la rotación interna hay un deslizamiento posterior, es decir, la cavidad articular se desliza posterior y rueda hacia anterior. Recuerden que en juego articular el deslizamiento y el rodamiento, cuando se hacen al mismo tiempo, es en sentido contrario, es decir, yo me deslizo hacia adelante, yo puedo deslizarme hacia un lado, pero al mismo tiempo rodar hacia la parte posterior. Yo no puedo deslizarme hacia anterior y rodar hacia anterior, porque cambiaría el sentido del movimiento, es decir, no hay deslizamiento o no hay rodamiento. En cambio, si yo me deslizo hacia anterior y voy rodando hacia posterior, se pueden hacer perfectamente los dos movimientos en sentido contrario. Entonces, este es precisamente la descripción artrocinemática de la articulación glenohumeral. Bien, para concluir esta descripción biomecánica o esta parte de análisis descriptivo de la biomecánica del hombro, también debemos mencionar lo que son las estructuras estabilizadoras, pero los generadores del movimiento, que son precisamente la miocinemática, es decir, el tipo de músculos que vamos a encontrar en este complejo articular y que mueven precisamente la articulación glenohumeral, que es la que nos interesa. Vamos a encontrar entonces varios tipos de músculos. La mayoría de ellos son músculos peniformes, es decir, recuerden que hay músculos fusiformes que son más generadores de movimiento, mientras que vamos a encontrar unos músculos peniformes que son más generadores de fuerza, es decir, son de más soporte por la ubicación de sus fibras oblicuas. Eso me da un mayor rango de espacio para poder tener una mayor capacidad de soportar cargas, y por eso son denominados los músculos de la fuerza, músculos peniformes, precisamente por sus fibras en forma de plumas, sus fibras en formas oblicuas. Entonces vamos a encontrar aquí los músculos. Uno de los músculos multipeniformes es el músculo deltoides, fibras anteriores, el que hace la flexión del hombro, que se está acompañado por el bíceps, pero aquí estamos hablando de los motores principales, de los que más se van a ver afectados en algún movimiento. Entonces el deltoides fibras anterior es el motor principal de la flexión de hombro. Un músculo peniforme que igual en el momento que se realiza el ejercicio hace la mayoría de estos, o todos estos, en el momento de realizar el movimiento hacen una contracción isotónica concéntrica para poder elevar el segmento óseo. Vamos a también encontrar el dorsal ancho, que es un músculo que es peniforme, porque recuerden, también es peniforme porque miren que no tiene un tendón de origen y un tendón de inserción, sino que solamente tiene un solo tendón, en este caso un solo tendón de inserción. Se origina en una región como tal, no en un punto específico. Miren que tiene un origen esternal, un origen clavicular y un origen costal, y todos estos van a llegar al húmero para poder generar el movimiento de ADD. El movimiento de extensión, ese es el pectoral hace ADD. El movimiento de extensión lo hace el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho también es un músculo peniforme y tiene la particularidad que este músculo se ancla a la fascia lumbosacra.
esta fascia tan importante que estabiliza toda esta región de la espalda baja. Entonces, este músculo también tiene unas múltiples orígenes. Recuerden que se origina en todas las vértebras lumbares, en toda la parte externa de la cresta ilíaca, en parte de las últimas costillas, y de aquí es donde va a desplazar su tendón hasta llegar a la parte posterior del húmero. Ese músculo hace extensión de hombro. El músculo ABD lo hace el deltoide de fibras medias, también hace parte de los músculos multiperiformes y que también hacen una contracción isotónica concéntrica para poder elevar el hombro y poder separarlo de la línea media del cuerpo. El músculo que hace ADD es el pectoral mayor, ya lo describimos en este momento. El músculo que hace la rotación interna es el músculo subescapular, no está por aquí, solamente veo por aquí medio el tendón. Es el músculo subescapular y es el que se dedica precisamente a llevar el brazo hacia la parte interna, hace rotación interna. Los músculos rotadores externos es precisamente llamado el manguito, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Fíjense que va por encima de la espina, por debajo de la espina y por el borde externo de la escápula, y ellos se insertan precisamente en esas tuberosidades tan importantes que tiene, esas prominencias anatómicas que tiene el húmero. Fíjense que aquí nosotros vamos a encontrar dos tipos de estabilidades que nos van a generar este tipo de músculos. Vamos a encontrar una estabilidad transversal y una estabilidad vertical. Ahí es donde precisamente yo les digo que se forma, bueno, yo les digo no, los anatomistas se dieron cuenta que se forma esa articulación falsa que es la subdeltoidea. ¿Por qué? Porque la región del hombro tiene una estabilidad que va horizontal por la fibra que genera el pectoral y los músculos rotadores, pero también tiene una estabilidad vertical que la genera precisamente los músculos deltoides, tanto el anterior como el deltoides medio, que es el que hace la ABD. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar en la parte inferior de esta estructura, un conflicto ahí de movimiento, es decir, cada quien se va a mover por su lado y por eso se considera esta una articulación falsa, porque una estructura se va a deslizar sobre la otra o se va a mover sobre la otra. Esos son los músculos como más importantes que debemos tener en cuenta para el análisis biomecánico de la articulación del hombro. Vamos también a determinar aquí la anatomía palpatoria. Vamos a palpar algunos accidentes anatómicos que son importantes, porque igual la parte interna no la vamos a determinar toda, no la vamos a ubicar toda, pero por la parte superficial o la parte externa podemos determinar dónde está y cuál es como la estructura más cercana a ella. Entonces, a nivel de la clavícula vamos a palpar la parte superior de la clavícula, el borde superior, el borde inferior de la clavícula, y vamos hacia la parte externa y vamos a mirar el borde acromial de la clavícula, y donde se une con vamos a encontrar el acromión, y aquí vamos a encontrar precisamente el acromión. Cuando palpamos el acromión, automáticamente vamos a determinar o vamos a palpar la espina de la escápula. Seguimos el acromión y palpamos la espina de la escápula. Por encima de esta vamos a encontrar la fosa supraespinosa, por debajo de esta la fosa infraespinosa, y si el paciente trata de realizar una ADD de la escápula, vamos a encontrar el borde medial de la escápula y el borde externo del ángulo inferior y el ángulo superior, que son fácilmente palpables cuando la persona coloca el brazo en la parte de atrás. Aquí vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar el ángulo inferior, el borde medial, el borde lateral, junto con los tendones de los músculos, tanto el dorsal ancho como el redondo menor. Vamos a encontrar en la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, el ángulo superior, el ángulo inferior de la escápula. Entonces son puntos importantes de palpación. Recuerden que por la parte de atrás, debajo de la clavícula, vamos a palpar también la apófisis coracoides, que es un punto bastante doloroso, pero que genera un gran punto de inserción de músculos y de ligamentos que van a tener una gran influencia mecánica en esta articulación. Entonces, con este análisis, ya lo último de la palpación, podemos llegar a concluir
este análisis biomecánico o esta descripción biomecánica de esta articulación, que es la articulación del hombro. Si se pueden dar cuenta, todo lo que hemos visto aquí ya lo hemos visto en clase. Y lo importante es hacer esta recopilación para que nos quede de insumo, para que ustedes puedan ser más críticos en el momento, porque hay muchas estructuras en juego en el momento que hacemos un movimiento tan simple como una flexión de codo, como una flexión de muñeca, toda la cantidad de cosas que pasa en la parte interna de la articulación. Entonces ahora la invitación es a ustedes, les corresponde ahora a ustedes hacer esto en las otras articulaciones del cuerpo y vamos a ver cómo les va. Yo sé que les va a ir muy bien y esto es casi un reto muy chévere en que podamos realizar este tipo de videos para que se divulgue esta información tan importante de la biomecánica descriptiva y anatómica de los segmentos y las regiones corporales. Muchos saludos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad para más análisis biomecánicos de otros segmentos o de otros gestos de movimiento. Chao.